Buenos días, jóvenes señoritas, para continuar con nuestra revisión de las épocas literarias, los periodos o etapas de la literatura. Vamos a apoyarnos de un video, un recurso digital, en el que veremos nuevamente las épocas, las distintas divisiones que se pueden dar en la historia en momentos específicos. Vamos a ver un poco en qué consisten y así pues continuar con nuestras actividades. Espero podamos poner atención para aprovechar este momento. Gracias. Es la etapa clásica o antigua. En este caso, la edad de la prehistoria no entra como parte de la literatura, solamente como parte de las artes. Retomamos. La etapa clásica o antigua abarca aproximadamente del año 3500 al siglo V después de Cristo. En esta comienzan a establecerse las más grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, la India, China, Grecia y Roma. Estas primeras culturas aportaron demasiado a la literatura. Estas transmitían sus emociones, sus expresiones o sus historias a partir de la forma oral. Era una tradición oral, es decir, todo aquello que veían o todo aquello que merecía ser contado tenía que ser por medio del habla. Otra característica es que tiene una función o tenía una función mágico-religiosa. Esto quiere decir que todas las escrituras, todas las narraciones, toda la poesía que estaba en ese entonces estaba dirigida o estaba hecha en honor de las creencias, de los dioses, de los rituales y también de las costumbres. La función que tenía esta literatura clásica o antigua era una función didáctica. Esto quiere decir que dejaba enseñanzas que podía hacer a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, con respecto a las guerras, a los buenos modales, a la buena educación. Eran de carácter anónimo. Esto quiere decir que no existía un autor en particular. Incluso había veces en que eran de creaciones colectivas, por eso se le denomina que eran creaciones anónimas. Al paso de los años se han encontrado un sinfín de textos los cuales no han podido ser identificados de un autor en específico. Por eso es que se considera que la autoría de estas primeras expresiones artísticas de la literatura eran anónimas. En este momento surgen los géneros literarios, que como ya lo hemos visto en otro video, se dividía en tres: en género narrativo o también llamado épico, en el género lírico y en el género dramático. La función de la literatura clásica transmitía conocimientos generales sobre la cotidianidad, sobre lo que merecía ser resaltado y alabado, como era la naturaleza, los dioses, el origen del universo, el origen de la vida, el origen de las cosas. En ese entonces todo estaba ligado directamente a las creencias y a la religión. Se abordaban temas heroicos, esto es, todas las narraciones de la etapa clásica o antigua, incluso las obras de teatro y la poesía, estaba dedicado a los héroes de esas naciones. Las civilizaciones estaban en constantes guerras, en constantes luchas, por lo cual siempre sobresalía un personaje que era digno de ser reconocido y era digno de ser recordado, porque daba su vida a costa de lo que fuera, con tal de tener el bienestar, de conseguir el bienestar de su nación. Por eso estas historias están consagradas no solamente a los dioses, sino también a los héroes importantes de la época. De ahí que sobrevengan las historias épicas. Por otro lado tenemos la etapa medieval. Esta etapa estaba consagrada directamente a la evangelización, es decir, la literatura estaba enfocada en las creencias de la religión. Como bien sabemos, es durante esta etapa cuando surge la religión cristiana. Se conservan los temas heroicos. En esta ocasión todavía sobresalen los héroes, pero héroes más que ser consagrados ante la divinidad de una sociedad, eran héroes religiosos.
surge el concepto de caballero. El caballero era aquel hombre que iba a caballo y que defendía a capa y espada no solamente el amor, también a su castillo, también a su sociedad y también a su amor y su damisela. Se exalta la figura de la mujer, cuya misión es velar por el alma del hombre. ¿Por qué? Simplemente porque el hombre era el que estaba dedicado a salvaguardar su integridad física, social, emocional y sexual. En este periodo surgen los cantares de gesta. Los cantares de gesta eran las epopeyas de la Edad Media. Las epopeyas son los relatos heroicos. Como bien decíamos, la Edad Media abarca un periodo del siglo V, que es cuando cae el Imperio Romano, y termina hasta el siglo XV. En el siglo XV comienza una nueva etapa, a la cual se le denominó como Edad Moderna. Durante esta etapa, que abarca del siglo XV y termina aproximadamente en el siglo XVIII, la literatura produce un efecto de emotividad. Esto es, toda la comunidad, todo el mundo venía de una época feudal en donde se dieron las más grandes batallas, las más grandes muertes. Lo que pasó en la Edad Moderna es que el hombre comienza a reconstruir el arte. Y entonces es cuando este efecto de emotividad tiene una gran importancia, porque ahora el hombre vuelve a sentir, vuelve a explorar en el fondo de su alma. Aparecen un sinfín de movimientos artísticos, mismos que fueron proponiendo nuevas cosas. Surge el neoclasicismo, surge el renacimiento como la parte fundamental de la Edad Moderna. Aparece también el realismo, el romanticismo, el barroco, etc. Cada uno postulaba algo en particular. Durante la Edad Moderna, los autores, los escritores, buscaban una expresión puramente literaria. Esto quiere decir que hicieron un gran uso del lenguaje, comenzaron a construir, comenzaron a indagar, comenzaron a estudiar el lenguaje, lo comenzaron a enriquecer. Entonces, los textos de esta época eran sumamente poéticos, sumamente serios y artísticos. Los autores eran grandes sensibles de la vida. Comenzaron a echar a volar su imaginación para que a su vez los lectores también imaginaran lo que estaban viendo, lo que estaban leyendo, lo que estaban escuchando. Comienza a darse poco a poco el concepto de un lector activo. Por otro lado, surgen las primeras expresiones literarias con un efecto poético, es decir, el lenguaje era muy literario, era un lenguaje bello que llegaba en lo más profundo del ser, del humano que estaba siendo testigo de esa literatura. Retrataban también la sociedad, una sociedad cruel, una sociedad que le dolía, una sociedad que luchaba, pero que aún así no perdía su parte sensible. Y por último, tenemos la edad contemporánea. La edad contemporánea abarca aproximadamente del siglo XVIII o incluso muchos dicen que del siglo XIX hasta el siglo XXI, justo hasta este momento. Los principales temas que se abarcaban eran de carácter universal. Es decir, hoy en día se puede hablar de lo que sea. Cualquier tema que sea de relevancia, cualquier tema que sea de interés social, es bueno para ser escrito. Por lo tanto, esta diversidad de temas día a día puede ir en incremento. Otra característica es que los conflictos de la literatura contemporánea son conflictos comunes. Se presentan a hombres comunes, a hombres de la vida cotidiana. No necesariamente tienen que ser héroes. Desaparece por completo la figura del héroe. Se da una libertad en la estructura del lenguaje. Esto quiere decir que puede ser tan poético, tan vulgar o tan coloquial como el autor lo decida. Se da una libertad absoluta de escribir con las normas y con las reglas que el autor decida. Se da una participación activa del lector.
En esta ocasión, el lector ya no solamente lee, sino que ahora se imagina, puede poner en práctica. Incluso hay muchísimas literaturas que no nos dan un final establecido, sino que nos dejan echar a volar la imaginación. A esto se le conoce como finales abiertos. Se da una experimentación para buscar formas innovadoras de expresión. El autor es libre al 100%. Escribe lo que quiere, siente lo que quiere. No importa si el lector lo entiende, no importa si el lector se conecta o se identifica con él. Simplemente escribe por el puro placer de escribir. Puede llegarle a una persona o a un sinfín de lectores. Bien, como podemos ver, la literatura va de la mano junto a la historia de la humanidad. Conforme evoluciona la humanidad, evoluciona la literatura. Día a día se van innovando los nuevos temas, se ha hecho una literatura universal, cada día hay más lectores y cada día uno decide qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. Muy bien, ya en nuestro documento de trabajo vamos a retomar los elementos de la Edad Media y los de la literatura moderna. Esto va de la página 70 a la 75 en la Edad Media. Entonces vamos a ir revisando nuevamente algunos aspectos que escuchamos ya en el video, juzgar la cuestión religiosa de esta época, la poesía del momento, algunas características, el mestre de juglaría, el mestre de clerecía, el hecho de que también tenía sus propias textos significativos en prosa, el teatro del medievo, sus características, y finalmente tenemos aquí la actividad 2, en la que ustedes escriben desde su imaginación cómo habría sido su vida en el medievo. Entonces, viendo estos elementos, viendo estos aspectos que revisamos, ahora imaginen ustedes en ese lugar, en ese momento, cómo sería una vida ordinaria, su rutina diaria, de haber estado presente, de haber vivido este momento histórico. Hace pues más de 1000 años tal vez. Entonces tendremos que imaginar cómo sería nuestra vida en ese momento. Seguimos después con la época moderna. Lo mismo, revisamos otra vez los elementos que se nos mencionan en el video, que ya revisamos. El Renacimiento, que se le llama así, se renace después del medievo. Algunas características, algunos autores destacados. Y por último la actividad. En este caso leemos el fragmento de la Divina Comedia y contestamos las preguntas. Esto en su cuaderno, con su fecha y nombre por favor, y por favor lo envíen como evidencias. Muy bien, pues hasta aquí te dejaríamos esta actividad de hoy. Tenga un buen día, seguimos en contacto, muchas gracias.